Todos y gracias, lo primero, a Paula por invitarme a presentar este libro. La verdad es que cuando me mandó el correo para hacerlo me puse muy contento porque pues Paula no solo ha sido alumna mía de SUR, sino tengo que decir una de mis mejores alumnas y además pues una alumna a la que tutelé el trabajo de fin de máster, magnífico, también de carácter literario y con muchas influencias digamos literarias, ¿no? En ese caso en concreto de la Divina Comedia. Así que bueno, pues dije, seguro que el libro es magnífico. No me lo mandó, sino que bueno, me lo mandó por email y lo he leído. Y bueno, lo primero que os tengo que decir es que es magnífico, compradlo, porque merece mucho la pena. Esta es la primera, el primer objetivo de una presentación es este, ¿no? Bueno, antes de entrar en algunas cuestiones, sobre todo de carácter teórico, que yo he encontrado en el libro, ¿no? Porque es un libro de poesía, pero es un libro pues con mucho trasfondo filosófico, cultural, aparte de biográfico. Yo creo que esa es la razón por la que Paula me ha invitado a mí, que soy filósofo, nadie es perfecto, y porque sabe además que yo tengo un gusto regular para la poesía, aunque esto me ha encantado, pero no es mi especialidad. Es más bien la filosofía. Yo he visto aquí muchas cuestiones teóricas que me interesa compartir con ella. Pero antes quiero hacer una pequeña referencia, un pequeño homenaje a SUR, porque aquí hay mucho SUR, ¿no? Y hay mucho SUR no solo en el sentido de los conocimientos o de las aptitudes que os hayamos podido transmitir los profesores, sino que también veo mucho SUR en términos de comunidad de pensamiento, ¿no? En ese sentido, hay un verso que me gusta mucho, que es con el que empieza el poema El Azul, ¿no? Que dice Bauhaus, exclaman los estudiantes, ¿no? Yo no sé si esta es una referencia encubierta, yo creo que sí, porque claro, pues el proyecto de SUR como pequeña Bauhaus española y la referencia a los estudiantes que entusiasmados embarcan en este proyecto intelectual es magnífica, y yo creo que aquí vemos un fruto más de los muchos que he ido viendo a lo largo de estos años de lo fecunda y de lo fértil que es SUR como escuela y pues de la que Paula es uno de sus mejores frutos. Si entramos ya un poco en el libro, esto lo vamos a montar un poco como conversación informal, hemos dicho. Claro, hay una idea general del libro, os la quiero presentar a los que todavía no lo habéis leído. El verdadero protagonista de la obra es evidentemente la ciudad de París, ¿no? A orillas de París, esto es que queda evidente por el título mismo. Pero es verdad que cuando uno lee el título, parece que la atención ante una primera lectura se queda estancada en el foco de París, ¿no? Y lo de orillas, sin embargo, es muy importante en la lectura de la obra. Es decir, hay muchas maneras de acercarse a una ciudad, hay muchas maneras de acercarse a París en concreto. Nosotros lo sabemos, la escuela SUR empieza justamente con el concepto de ciudad, de París, ¿no? Y de París, que era una de las tres ciudades que analizábamos, Roma, París y Los Ángeles, y de hecho aquí, como diré, hay muchas contaminaciones entre Roma y París, ¿no? Sí. Bueno, por si se me olvida luego, hay un poema, por ejemplo, donde se habla en comparación de la caída del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano caerá, pero esta ciudad no caerá, ¿no? París caerá o no caerá, ¿no? Hay un verso que además está desplazado en uno de los poemas donde dice todos los caminos conducen a París, ¿no? Que es claramente un guiño hacia Roma. Pero como digo, hay muchas maneras de acercarse a París y una particularmente productiva es desde la orilla, desde el margen, desde los márgenes, desde la frontera, ¿no? Porque es muy fácil caer en la tentación pues, decimonónica, romántica, un poco estilo Víctor Hugo, de una París como centro del mundo, como epítome de la cultura, como fin de la historia, en el sentido de resumen enciclopédico de todas las culturas pasadas, ¿no? Entonces es muy fácil ver el templo helenístico en la Madeleine, es muy fácil ver el antiguo Egipto en el obelisco de Place de la Concorde, es muy fácil ver Roma en el Panteón, es muy fácil ver el Arco de Triunfo, etc. Pero ver París desde el margen, desde la orilla, es particularmente productivo. ¿Por qué? Pues porque el concepto de frontera o de orilla, desde el que creo que teóricamente se pone este libro, es un término, es un concepto que nos impide quedarnos en una visión estática de una ciudad.
O sea, ¿qué hace la frontera? La frontera provoca tránsitos, ¿no? La frontera es una membrana que establece diferenciales de intensidades, de potencial, si lo vemos desde un punto de vista biológico, ¿no? Eso es una frontera, es una membrana por la que atraviesan flujos, ¿no? Y de hecho, lo que se ve en tus poemas es esta idea de París como un lugar de circulación, de movimiento, de flujo, que no cae, lo vuelvo a repetir, en esa tentación sustancialista de la ciudad, ¿no? La ciudad con su esencia, sino que capta el matiz del movimiento, de la circulación. Claro, efectivamente, como dice Valerio, yo cuando estaba en París al principio y me decidí a escribir el libro, pues lo que no quería era caer en el cliché de París, porque es algo que está totalmente visto y no me parecía tan interesante. Entonces, como yo vivía justo en la frontera, pensé, bueno, ¿por qué no hacer una especie de escrito que parta de este punto? Del punto en el que nadie se suele fijar en París. Entonces sí que pensé que era muy interesante en el caso de Roma, porque claro, París en su día fue un imperio, ahora quizá no lo es tanto, y tiene un montón de referencias a Roma. Pero lo que más me interesaba era pensar en el concepto de estrato, de esa ciudad estratificada, como puede ser el caso de Roma, que tiene muchas capas por todo lo que ha vivido en su historia. Y en el caso de París no es exactamente así, pero yo sí que solía pensar que en los edificios, que son tan bonitos por fuera, cuando entras pues parece como que se caen a pedazos, que hay muchas capas, ha habido un montón de restauraciones, las casas parece que están vivas. A mí lo que más me interesa de las ciudades son las ciudades orgánicas, en las que los edificios pues parece que tienen una vida propia. O sea, si tuviera que decir que me gusta más, si la naturaleza o la ciudad, diría que la naturaleza, pero en el caso de la ciudad y de las ciudades en general, me interesa ese paso del tiempo en los edificios, esas estratificaciones, cosas como que vuelven, que resurgen, un poco en la línea de Sur también. Entonces voy a empezar leyendo un pequeño texto que hace referencia a las casas. Se titula El deshielo. Las casas son hielo derretido, muerte de palomas, rasguños en el alféizar. Las casas son venas, cañones ante los que el jinete se arrodilla. Las casas son cangrejos imaginados, la voz del niño que patalea, notas azules de un piano. La casa saca cosas, de cajones que dan vértigo. Los habitantes dan gracias a las tejas, a los canalones que recorren sus gargantas, y los obreros rezan para que el atardecer no queme su vista cansada. Manos arrugadas acarician casas que se desmoronan en susurros, pelusas de perro, nebulosas. ¿Dónde está el mar? Muchos lo buscan guiados por bocinas y maullidos de gaviota, pero solo encuentran monedas, moluscos secos. Las paredes se desprenden, y el agua helada despierta a quienes aún no se atreven a beber el río. Bueno, este es un ejemplo, pues, esa idea, ¿no?, de casas desmoronadas, que son muy bonitas por fuera, pero en cuanto entras te das cuenta de que esta ciudad es decadente y no sé. Sí, y además, me atrevo a decir que además de la visión de una París estratificada, en un sentido, como hemos visto, objetivo, lo que es interesante también es que algunos personajes históricos, y también algunas épocas históricas, son vistas a partir de esa estratificación, ¿no? En ese sentido, hay un claro interés en todo el poemario por la Edad Media, ¿no? Sí. Como el momento favorito de Paula, ¿no?, la Paula medieval, ¿no?, el Museo de Cluny, ¿no? Sí, es mi preferido. Efectivamente, pues se ve ahí un poco la... Pero no, tampoco es una Edad Media, eso nunca lo habría sospechado, esencial, romántica, caduca, sino que es una Edad Media pues vivida de una manera estratificada y también en contacto con nuestros días. A este respecto, ahora vas a leer, estoy seguro, un par de poemas, sí. Pero quiero destacar uno de los que más me ha gustado, que es el de Juana de Arco, ¿no? Sí. Donde es el personaje histórico de Juana de Arco el que vive una estratificación. Tú lo lees a través de una estratificación de una serie de mujeres
guerreras, heroínas, luchadoras, ¿no? Aparecen ahí las Sabinas, ¿no? Romanas, aparece Francesca, ¿no? La de Paula y Francesca en la Divina Comedia. O sea, aparece una serie de referentes culturales de Paula, no nada obvios, que están detrás de Juana de Arco, ¿no? Entonces Juana de Arco se monta como un palincesto subjetivo de ese palincesto objetivo que es París, ¿no? Entonces eso me ha parecido magnífico y bueno. Sí, de hecho el poema de Juana de Arco es uno de mis preferidos, si es que puedo tenerlo de ¿No mi nos habíamos propio puesto de libro. acuerdo? Porque es un personaje que siempre me ha interesado mucho. No tanto por su carácter bélico, que bueno, el tema de la guerra me interesa menos, pero sí por esa figura de una persona, una campesina de Orleans, que es capaz de hacer lo que hizo, y de la nada, vamos, y encima una chica, no sé, me parece como... Detrás de la cual iban los hombres, dices tú, que los hombres, bueno, en el sentido de que ella mandaba a los hombres. Sí, ella era, digamos, la líder. Eso y me parece muy, muy interesante. También porque es un símbolo de Francia, por eso lo he metido en el poemario. No es... Entonces voy a leerlo. Es un poco más largo que el resto. Se titula A Juana de Arco. Tú entre todas las mujeres sentiste el soplo que rozó tu mejilla, alzaste el puño y emprendiste el vuelo, tiraste de las bridas, el vapor de los caballos te animó, y los hombres te siguieron. A mitad del camino se te aparecía tu casa, las lenguas azules, el momento en que una hoja de enebro pinchó tu dedo. Las